Hola, mi nombre es Bertalicia Alvarado López. Actualmente estoy cursando el sexto semestre en la licenciatura de Psicología, modalidad virtual, llevando la materia Introducción a la Psicología Clínica, impartida por la docente Crisel Gómez Sauceda. En esta presentación se abordarán 5 temas, siendo el primero psicoterapias humanísticos existenciales, fundamentos filosóficos y metodológicos. Durante los años 20 y 30, las escuelas del estructuralismo, el funcionalismo, el conductismo, la psicología de la Gestalt y el psicoanálisis coexistieron. Sin embargo, a mediados del siglo XX, el estructuralismo había desaparecido como escuela y el funcionalismo y la psicología de la Gestalt habían perdido su distintivo como escuela, siendo absorbidas por otros enfoques. En los años 50 y principios de los 60, solo el conductismo y el psicoanálisis permanecieron como escuelas de pensamiento influyentes e intactas. Debido al espíritu de la época, el surgimiento de las teorías psicológicas y psicoterapias englobadas dentro de lo que se ha dado en llamar tercera fuerza de la psicología se produce en los años 60, en un ambiente turbulento y convulsa, en las que nuevos valores comienzan a surgir. En una sociedad cambiante, muchos consideraron que el conocimiento de las personas proporcionado por el psicoanálisis y el conductismo era incompleto y distorsionado, concluyendo que lo que se necesitaba era una nueva visión de la psicología que no destacara ni la importancia de la mente ni la del cuerpo. Los antecedentes de la tercera fuerza de la psicología se hace referencia más que a una escuela, a un movimiento que engloba una serie de enfoques surgido de la tradición fenomenológica existencial europea y del movimiento norteamericano de la psicología humanista. De estos modelos se retoman a las filosofías del romanticismo y el existencialismo y al método fenomenológico. Las filosofías románticas era que la gente actuara con bien y eso era suficiente. Y el existencialismo era el libre albedrío, desde lo cual aquí las personas que se manejan bajo este término logran más los objetivos, pero también sienten más frustración, ya que debido a que su conducta no es la socialmente aceptable. Y el método fenomenológico se refiere al conocimiento que tenemos de las cosas, pero en sí es como una pantalla. Realmente lo que vemos es lo superficial, mas no nos adentramos a su origen. Bajo estas 3 filosofías, romanticismo, existencialismo y el método fenomenológico, es lo que surge, es por donde surge el humanismo, llamada tercera fuerza. Fenomenología, dice, se refiere a cualquier metodología que se centre en la experiencia cognitiva mientras ocurre, sin intentar reducir esta experiencia a las partes que lo componen. Camus afirmaría que la fenomenología se niega a explicar el mundo, quiere solamente ser una descripción de lo vivido. Aquí, como ya lo expliqué anteriormente, la fenomenología nada más ve al objeto, mas sin embargo no se va a los orígenes de las partes que lo componen. El primer antecedente que tenemos fue de Husserl, en el que se sitúa el origen de la fenomenología cuando en 1900 publica Investigaciones Lógicas, escribe en 1913 Ideas para una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, obra fundamental que marcará un antes y un después en el empleo de este método. Fenomenología y psicoterapia humanista existencial. Introducción. Tradicionalmente la psicología de orientación humanista existencial ha sido asociada a una fundamentación filosófica y metodológica de carácter fenomenológico. Sin embargo, el conocimiento teórico y práctico que los psicoterapeutas de orientación humanista existencial tienen, por un lado, de la fenomenología y sus desarrollos conceptuales, y por otro de las posibilidades y los imperativos de la aplicación clínica del método fenomenológico, a menudo es vago e inexacto. Pilares capitales de la psicoterapia
de orientación humanista existencial, cuyo conocimiento es esencial para todo terapeuta que trabaja desde o desea trabajar siguiendo los principios definitorios de este acercamiento, la fenomenología, el método fenomenológico. La fenomenología, pues como ya dijimos, que parte de nada más la visión de los objetos, más no ve el fondo de los átomos que lo integran. Es el enfoque sistémico en los estudios sobre la familia. La teoría general de sistemas, TGS, surge con la finalidad de dar explicación a los principios sobre la organización de muchos fenómenos naturales y en la actualidad es aplicada al conocimiento de muchas otras realidades, tanto naturales como ecológicas, medioambientales, sociales, pedagógicas, psicológicas y tecnológicas. Los trabajos iniciales surgen en terapia familiar y son de la Escuela de Palo Alto y Milán las que basan en él sus propuestas de intervención. Posteriormente, el modelo evoluciona contrastando sus resultados con la experiencia clínica y con la investigación empírica de laboratorios, al tiempo que incorpora elementos de otras teorías psicológicas. El modelo ecológico de Bronfenbrenner consiste en 3 sistemas donde se desenvuelve el individuo. El primero se llama microsistema, que lo compone la familia. Mesosistemas son las relaciones que realiza con personas externas a esta. El exosistema es en el que se encuentra integrado ya en la escuela, en lo laboral, en lo social. El macrosistema ya es cuando el individuo está socialmente adaptado. Los términos que aparecen en la definición de sistema son los siguientes: conjunto, estructura, persona, prepositivo, autoorganizado, interacción, abierto. Estos son los conceptos que integran los sistemas. Subsistemas familiares, aunque son muchos los subsistemas estructurales o funcionales que pueden darse dentro de la familia, como las diferentes familias nucleares que se diferencian en las familias extensas. En el sistema familiar nuclear, que es el referente predominante de nuestra cultura, encontramos 2 subsistemas estructurales básicos y bien diferenciados: la constelación fraterna y la pareja, y si bien aparecen altamente relacionados entre sí, como se demuestra no solo a nivel científico, sino en la misma vida cotidiana. La patria o constelación fraterna. El orden de nacimiento de la patria es importante no solo desde el punto de vista de la autoimagen del sujeto, atendiendo al lugar que ocupa, sino además por las aspiraciones y expectativas sobre los hijos que se formulan los padres según esto. No es lo mismo ser el primogénito o ser el último de los hijos cuando son varios, o ser el hijo único. La pareja. Dentro de la diversidad de pareja existente, la relación de pareja se ha basado a veces exclusivamente en la relación sexual y en el deseo de procreación, aunque la sexualidad no se considera hoy el único vínculo que une a las parejas, ni la procreación. Intervención familiar desde el modelo sistémico. Dicha intervención hemos de conocer cuáles son los patrones de interacción disfuncionales más significativos que se dan dentro de la familia. Entre los principales podemos mencionar la sismogénesis, la intoxicación, la rigidez, sobreprotección, por mencionar algunos. Terapia sistémica y psicología y responsabilidades sociales, la hipótesis de la convergencia entre sabiduría y conocimiento técnico. Este es el tema 4. La psicoterapia como un asunto técnico ha conducido a la psicología en el campo de lo clínico y la salud mental a exigirse una ética de la previsión en acción y reconocer la emergencia del principio de la responsabilidad ajustada a las circunstancias humanas propias del encuentro terapéutico. Introducción. Una reflexión sobre el principio de la responsabilidad social y el enfoque sistémico. Partimos de la consideración que en el campo de la psicoterapia, en tanto actividad humana constituye una acción social, política y ética, la psicoterapia es un campo de acoplamientos estructurales entre político y persona.
Hay que contar con relaciones circulares, con procesos de interpretación entre sistemas psíquicos y sociales, con los que el sistema psíquico se ajusta a lo que sobre él se piensa en calidad de persona. La capacidad de valorar a la persona en su en futuro comportamiento se convertirá en uno de los recursos más importantes de la política, y en base a esto subyace una especie de intuición en el situarse en lo insondable, y el tener que transformarse en decisión no se deja de racionalizar. La apariencia fenoménica de un proceso psicoterapéutico puesto en marcha hace que soslayemos el imperativo ético de evaluar las connotaciones políticas de nuestras intervenciones y podamos creer que están suficientemente comprendidas por el simple acontecimiento de los comportamientos obtenidos. Esta es una mirada parcial del asunto. Aquí muchas veces los terapeutas creen que porque hay un cambio de comportamiento ya la terapia ya funcionó, y muchas veces no es así. ¿Cuáles son los fundamentos sobre la naturaleza humana y cuál es el papel del saber en la moral de los procesos psicoterapéuticos? Para responder las preguntas anteriores se recorrerá algunos dominios propios para una reflexión ética y política de las psicoterapias. Estas son la vulnerabilidad de la naturaleza humana y la heurística de la fragilidad. El nuevo papel del saber en lo moral de la psicoterapia sistémica, la visión relacional de la vida psicológica y mental de los psicopatológicos. La heurística se refiere a innovar, descubrir de ideas, todo este crecimiento cognitivo que se puede dar. La vulnerabilidad de la naturaleza y la heurística de la fragilidad. En el marco de la psicopatológico, la gran tarea ha estado en comprender el síntoma como símbolo interaccional que permite estudiar las pautas que nos conectan y los órdenes significativos de sus historias. La visión ecológica de Bateson anunció la reunión del hombre racional como ser sobrenatural, dueño de la totalidad del ecosistema y profundamente convencido de su poder tecnológico para manipularlo. Por el contrario, la versión batesoniana y sus posteriores desarrollos nos colocan en el terreno de seres vulnerables y partícipes de lo que él mismo llamó como la estructura moral y ética de la adaptación humana. El nuevo papel del saber en lo moral en psicoterapia sistémica. Francisco Varela, destacado investigador en ciencia cognitiva, presenta en El fenómeno de la vida 4 pautas para el futuro de la ciencia cognitiva, las cuales permiten ver la necesidad de asumir una postura construccionista en los procesos del conocimiento. El primero, el punto clave de la encarnación; el segundo, el punto clave de la emergente; el tercero, el punto clave de la intersubjetividad; y el cuarto, el punto clave de la circulación. La conciencia es un asunto público. Los anteriores postulados nos permiten afirmar el futuro de la ciencia cognitiva y en general del estudio de los mecanismos de la inteligencia humana. Aseguran su porvenir al reconocer el fundamento de la experiencia, reafirmando el legado de Jean Piaget. La visión relacional de la vida psicológica y mental de lo psicopatológico. El enfoque sistémico, así lo hemos venido sustentando, concibe la terapia no como autoconocimiento, sino como conocimiento de la relación con el otro. Aún más, es un conocimiento de la interacción. En esto se basa la psicoterapia sistémica, de darnos cuenta cómo nos relacionamos con los demás
y también cuáles efectos surten esto hacia nosotros mismos. La terapia familiar sistémica es una técnica psicoterapéutica, es decir, es una forma científica de hacer terapia psicológica. Está basada en el modelo paradigma sistémico. Esto quiere decir que tiene en cuenta el contexto en el que sucede el problema, bien sea que se presente a manera individual, de pareja, familia, organización de colegio u otro tipo de empresa. Además de tener en cuenta el contexto, ¿Qué es la terapia? ¿Qué es la terapia familiar? Es un método especial de tratamiento de los desórdenes emocionales. Utiliza un grupo natural primario, la familia. Su ámbito de intervención no es el paciente individual, aislado, sino la familia vista como un todo orgánico. Su objetivo no es solo eliminar síntomas o adecuar personalidades al ambiente en que debe actuar, sino más bien crear una nueva manera de vivir. Esa es la terapia familiar. Esquematizaremos algunas de las diferencias básicas entre terapia individual y terapia familiar. La terapia individual, hay 2 personas en interacción confidencial. Terapia familiar, hay más de 2 personas. El modo de intervención en la terapia individual es usualmente verbal. En la familiar la interacción no es verbal, asume una importancia primaria paralela a la verbal. En la terapia individual la interacción es relativamente prolongada, más sesiones, y en la terapia familiar es a menudo más corta que la terapia, aunque es enormemente variable. La relación tiene como propósito definidos cambios en la conducta y o estructura de uno de sus participantes, solo de la terapia individual, y en la terapia familiar las relaciones tienen como propósito definido cambios en el sistema familiar de interacción de cada uno de los individuos. Los cambios individuales son secundarios al cambio en el sistema familiar. Aquí no es terapia familiar cuando enfrente de las familias provocas la comunicación verbal y afectiva de los miembros de una familia enfrente de los demás, regañar o sermonear a los padres de los niños enfrente de dar consejos a los padres del paciente identificándolos a solo o enfrente de los mismos, culpar a otros miembros de la familia enviándolos a tratamiento. Terapia familiar conjunta, el terapeuta trata a la familia en sesiones en las cuales asisten todos los miembros, centrándose en los patrones, interacciones y en la estructura dinámica del sistema. ¿Cómo se debe evaluar la terapia familiar? Antes de iniciar un tratamiento familiar es importante tomar en cuenta 2 factores. Realizar una evaluación minuciosa del sistema familiar y de la problemática que presenta. Aplicar criterios de selección para determinar cuál es el tipo de terapia de intervención que se necesita. Evaluación familiar. Se define como una o más entrevistas familiares, tener la estructura y proceso de la interacción familiar para determinar cómo la familia influencia y es influenciada por la conducta y síntomas de sus miembros, para reunir los datos necesarios para decidir si el tratamiento de familia es posible e indicado. Dificultades de la terapia familiar. La aplicación de este tipo de terapia conlleva una serie de dificultades tanto a nivel del terapeuta como a nivel de la técnica misma, además de los inherentes al fenómeno familiar en sí. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.